Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura semanal de Escorpio. No solamente para esta última semana de marzo, sino también para la primavera, porque mi intuición me dice que va a haber muchos encuentros a lo largo de estos meses. Primavera, verano. Como siempre, os agradezco desde aquí, con todo mi corazón, el apoyo que me dais, los comentarios que me escribís, contándome vuestras historias de amor, los likes, suscripciones, todo. Gracias, de verdad. Desde aquí, amigos, sin vosotros no sería posible el canal. Hago las lecturas para vuestro amor. Os recuerdo también que para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, un ritual para que vuestra persona amada esté en unión, puedo hacerlo. Me escribís al WhatsApp que está en mi caja de descripción. Y ahora sí, voy a comenzar esta lectura de Escorpio, signo de agua. Aquellos que lo tengáis en el signo solar, ascendente o lunar, debéis de verla. Y si vuestra persona lo es, también. Voy a utilizar primero mi oráculo. Voy a retirar estas barajas. Y sacaros unas iniciales para Escorpio. Vamos allá. Una ha saltado, literalmente. Es la B. Puede ser una señal. La K, la Z, la S, la N, la V, Y, R y M. Decidme en comentarios si estas iniciales coinciden con vuestro nombre, apellidos o el de vuestra persona. Y ahora sí, voy a dejar la tarjetita de Escorpio muy cerca. Es una tirada de amor, aunque también pueden salir otros aspectos de la vida laboral, trabajo, dinero, salud. Mi baraja lo abarca todo. Pero lo que queremos saber es qué va a suceder en el área amorosa durante esta semana y la primavera para Escorpio. No importa cuál sea vuestra situación, si estáis en pareja, es vuestro ex, no lo conocéis, tendremos todo lo que necesitemos saber. Y voy a preguntar, ¿qué le depara Escorpio en esta semana de marzo y la primavera en el amor? ¿Qué le depara Escorpio en esta semana de marzo y la primavera? ¿Qué le depara Escorpio en esta semana de marzo y la primavera en el amor? Quiero saber qué tienen nuestros guías espirituales para vosotros, porque también os acompañan. ¿Qué le depara Escorpio en el amor esta semana de marzo y la primavera? Seamos pacientes. Yo también estoy ansiosa. Ya han saltado. Ya han saltado dos cartas y tengo aquí dos cartas que me están hablando de una persona que se siente en soledad, que os echa muchísimo de menos. Aquí ha habido una pérdida, amigos y amigas de Escorpio. Tengo un 5 de copas, el primer signo de la tirada es un signo de agua. ¿Cuál es? Escorpio, y estoy hablando para vosotros. Es que como veis, y el segundo es Piscis, porque tengo a la luna. Esto está siendo mágico. Siento que hay un mensaje de dolor. De esta persona hay una separación. Decídmelo luego en los comentarios porque necesito escucharlo. Dolor, tristeza, desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte. Volverá cuando se descubra a sí mismo. Y la luna al lado. Dos cartas que me hablan de una persona que incluso no puede dormir, que no sabe lo que le está sucediendo porque puede tener más problemas en su vida cotidiana,
está muy solo. Esta persona está llorando por ti. Dudas, miedos, fuera de control, algo oculto. Las fantasías pueden estar llevando al límite a tu pareja. Si te sientes perdida, trata de calmarte porque no es la realidad. Se fracturó esta relación o está alejado. En este momento no está expresando ninguna emoción directamente. No os dice que os quiere, puede incluso que esté desaparecido del WhatsApp y de las redes sociales. No sepáis qué hace. El 5 de copas es una carta muy dolorosa. Llora amargamente vuestra ausencia, no sabe cómo salir de esta situación. Os he dicho tantas veces que en el 5 de copas hay un río y hay que cruzarlo. Hay una segunda oportunidad para todos vosotros. Sé que si me escucháis aquí en esta lectura también lo estáis pasando mal. Lo siento con estas cartas porque es que tengo aquí un duelo y tengo a la luna. También tiene una parte muy positiva, que saquéis todo vuestro potencial creativo, energía femenina. La noche no simplemente sirve para estar desconsolados, porque a veces no podemos dormir. Seguro que os pasa que os despertáis muchas veces pensando en esta persona, no entendéis por qué sucedió, incluso por qué se alejó o se rompió la relación. Y podéis canalizar sueños. La luna os ayudará a hacerlo para que recibáis mensajes de esta persona. Puede que incluso esté hablando para gente que está en una relación de 3 o más y que todavía no se haya descubierto, esté en la oscuridad, o sea, una relación secreta, lo que tengáis. Es hora de que esperéis, toméis aliento a que salga el sol, que detrás de esta carta es lo que hay. A mí me gusta mucho la carta de la luna porque también son periodos muy fértiles donde podemos aprovechar todos nuestros talentos. Y aquí voy a poner, tengo aquí Escorpio, lo dejaré aquí, pero que sepáis que tengo Escorpio y tengo Neptuno, Piscis, 2 signos de agua con 2 cartas. Ya me habla de que hay muchos sentimientos de esta persona, que os echa de menos. Hay lágrimas también, muchos deseos de volver. Sin vuestro amor está totalmente así, perdido, como si estuviera en un bosque solo. No hay que resignarse, hay que enfrentarse a lo que hemos hecho y luchar, porque de eso se trata la vida. Vamos a ver qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y la primavera. ¿Qué le depara a Escorpio en esta semana? Y aquí tengo otra carta que me habla, que está junto a la luna, del ermitaño. Soledad, Virgo, decisiones, autodescubrimiento, fe. Aunque ahora os encontráis separados, debes mantener la fe en ti misma. Deja que él concluya sus procesos y vuelva cuando esté preparado. Es una persona que está aislada, que no está hablando, que le cuesta incluso estar tomando decisiones en su vida. Tiene que descubrirse, hacer un gran periodo de introspección, no simplemente para volver con vosotras y vosotros, sino para buscar esa iluminación interior. Es un viaje espiritual el del ermitaño. Así se encuentra. Con estas cartas que tengo aquí, que son cartas, no penséis que son todas, está hablándome de tristeza, todas las cartas tienen un aspecto positivo y de negatividad, puedo decirlo así. Es necesario hacer este viaje también. Está concluyendo etapas. Dejad que vuelva cuando esté preparado, porque a veces deseamos que las cosas sucedan ya. Y esta persona, de momento, está haciendo su propio viaje. Vamos a ver qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo
Y aquí voy a poner amigos, Virgo. En esa carta tan bonita del ermitaño está la estrella de Salomón. Fijaos, donde todos los elementos de la tierra están en equilibrio. Y es una persona que goza mucho también del influjo de la luna, del universo, de todo el inconsciente colectivo. No está tan solo como creéis. Debéis acompañarle en este proceso. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y en la primavera? Veamos. Os he dicho, siempre hay un momento para que llegue ese encuentro, que podáis estar en unión, disfrutando de la felicidad y haciendo todo lo que queráis en la vida. De eso nos habla el tarot, por eso hay 22 arcanos mayores, un viaje desde el loco hasta el mundo, pasando procesos más duros, internos, de más alegría, de soledad, de entendimiento, de nacimientos. Todo tiene un porqué. Mira, qué bonita. Felicidad, sorpresa, invitación, compromiso inesperado, alguien que va a volver cuando salga de su propia noche y que va a llegar con algo que no os esperáis. Tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes. Tú eres su mujer y el centro de su mundo. Es como si estuviera aquí la emperatriz, un 2 de copas, un 4 de bastos. Esta es la luna de miel que estáis deseando muchas y muchos. Podéis tenerla. Esperad a que llegue. Mirad, esto es lo que está haciendo esta pareja aquí. Está en un camping, en la playa. Se aman y confían el uno en el otro. Quiero que vuestra mente esté enfocada en que estáis con vuestra persona y os ama, a pesar de que ahora haya distancia. A ver qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y en la primavera. ¿Qué le depara a Escorpio en esta semana? Esta también ha saltado muy rápidamente. La fuerza. Tengo 2 magníficas cartas aquí. Mirad vosotros. Poder. Leo. Aquí tengo energía masculina. Y en la segunda carta, la luna femenina. La dualidad que está en equilibrio. Como la carta de la sacerdotisa, el 2. Autocontrol, amor, compasión. Tienes el poder de equilibrar tu alma y tus deseos. Tu belleza, espiritualidad y sensualidad atraen a tu alma o llama gemela. Usa tus dones. La carta de la fuerza, donde una reina como esta que veis aquí, y él os está viendo como una mujer hermosísima que tiene control sobre él. Ella que sostiene a su león, que su pasión y sus deseos más salvajes lo tiene en su pubis, porque es una carta que me habla también de sexualidad. Alguien que os desea mucho en secreto, y si habéis tenido relaciones íntimas con esta persona, sabéis que sois muy cómplices y que no habéis sentido algo así con nadie más. Es un deseo ardiente como una llama gemela. Cuando estáis juntos, ardéis con mucho fuego. Que por cierto aquí lo hay. Alguien que también controla sus emociones en la fuerza. Pero como os he dicho, también hay sensualidad. Lo domináis. Si tuviera otra carta al lado, podría deciros que esta persona está completamente aislado, lo cual no es así, porque tengo luna de miel y al lado esta mujer maravillosa que es como os ve. Me encanta cuando tengo esta carta. También os está dando un consejo, que necesitáis estar tranquilas y equilibrar tanto vuestra mente lógica como vuestra parte más pasional. Tenéis poder. Sois reina y si sois hombre también. Aquí tengo a Leo. Mirad qué sincronía. La luna y el sol. Como el yin y el yang, unidos.
Os complementáis perfectamente tú y él. Y voy a sacaros alguna carta más. ¿Qué le depara a Escorpio en esta semana de marzo y para la primavera en el amor? Hay una gran explosión y excitación. Le volvéis loco, literalmente. Y esta carta quería salir y por tanto la voy a dejar. Trance, 4 de copas. Cáncer, muchos signos de agua. Desilusión, tristeza, fractura, inseguridad, crisis. Ambos habéis podido atravesar heridas en anteriores relaciones. Ten paciencia porque el espíritu reunirá. Alguien que en un momento dado os puso un alto y dijo, no quiero ahora mismo una relación. Le ofrecisteis una copa de amor sincera. Alguien que ha sufrido por sus anteriores relaciones. Hay 3 copas que está mirando y están llenas también. Y alguien que se siente así, completamente fracturado por los cristales, como si hubiese un accidente desde la primera carta. Alguien que sufre mucho por vuestra ausencia. No puede estar sin vosotras. Alguien que tiene mucho dolor en su interior. La foto, como veis, lo refleja muy bien. Yo me guío siempre por la primera carta, porque es lo que ya me transmite, mi intuición me dice que esta persona tiene muchas sombras, hay que ayudarlo mucho para que pueda volver otra vez, retomar la relación, que se sienta seguro y que sepa que hay esperanza, porque no todo está perdido. Y voy a sacaros una última carta. Luna. Definitivamente puedo decir, Escorpio, que esta tirada es mágica. Os lo digo en serio. La luna es que yo hago rituales también con ella y lo sé. Aquí hay mucha fuerza. No simplemente de agua. Las personas que me estáis viendo tenéis una intuición elevadísima, lo sabéis. Podéis guardar secretos, tener poderes psíquicos. Matriz, deseos, visión. Trabaja tu intuición y cárgate de energía durante las fases de la luna. Haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas. Os lo aconsejo porque funcionan los rituales. Podéis tomar una vela que sea blanca, a mí me gusta mucho porque sirven para todo, y poner vuestra intención, encenderla frente a la luna, si puede ser en vuestro balcón o terraza, y dejad que se consume ahí, o si no, metedla dentro, que no se pueda apagar. Pedirle a vuestra madre, porque es ella la que nos da vida. Decidle lo que queréis, quiero estar con esta persona, o quiero alejar todos estos miedos, inseguridades que tiene, el dolor que ha podido atravesar. Incluso si vosotras habéis sufrido, dejad eso atrás. El pasado ya no tiene memoria. No debe de haberlo. Para mí es siempre presente, futuro. Es así como vivo. El pasado yo ya no lo tengo en cuenta, porque no lo podemos cambiar. ¿Para qué vamos a volver? Haced estos rituales y guiaos mucho por vuestra intuición. Tengo sensación como que los que vais a ver esta tirada tenéis algún tipo de habilidad psíquica, o sois videntes, os gusta el tarot, podéis hablar con personas que ya no están, guardáis algo muy grande en vuestro interior que quiero que secáis. Tenéis poderes. Ejercicio del espejo. Aquí tengo el divino masculino. ¿Veis? Cuando os miráis a vosotras, lo estáis buscando a él y sois lo mismo. Llamas gemelas es un alma que está en 2 cuerpos. Mirad qué tenéis que corregir, porque él también lo hará. Y así mutuamente. Divino masculino, te estoy buscando, te miro, te echo de menos. Siento una atracción por ti infinita. Me encantas. Eres guapísima. Sexy, como en la fuerza. Y además tienes pureza en tu corazón. Eso es lo que quiere decirte esta persona. Es alguien que aunque esté ausente, puede estar mirándoos en redes sociales o entornos, porque es que claramente su mirada va dirigida hacia vosotras.
Y aquí tenía otra vez Cáncer. Tengo muchos signos de agua. Bien, Escorpio, pues ahora voy a pasar a mi baraja de mensajes, que ha sido muy intensa esta tirada. Estoy hablando para personas que incluso os podáis dedicar a hacer terapias con los demás a nivel psíquico. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Escorpio es el magnetismo, la sexualidad, el misterio. Sois apasionados. Me encanta Escorpio. Pasado, masculino, como tenía en la base de la baraja, amigos. ¿Habéis visto? Todo se alinea siempre. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Voy a sacar alguno más. Porque esta persona mira mucho hacia el pasado, como el 5 de copas. Se me está poniendo ahora la piel erizada. Os lo digo en serio. Cuando he visto pasado y 5 de copas y Escorpio además como ese primer signo, decidme si vuestra persona es Leo, Cáncer. Lucha. Tengo un caballero de espadas, alguien que se podría aproximar rápidamente. Y voy a sacar, esta carta quiere salir, bien, pues la dejaremos. El mundo, carta, arcano mayor, número 21. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Decidme si hay personas que estáis separados. Con el mundo se logra todo lo que deseamos en la vida. Y voy a deciros aquí lo que tengo. Pasado, yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré, como ese 4 de copas. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Alguien que incluso no te valoró o se tomó la relación como algo muy pasajero o desapareció, no contestó a los WhatsApp, hizo ghosting. En ese momento no estaba preparado para recibir tu corazón y lo lamenta y mucho. Tengo aquí el divino masculino. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión, porque esto no se siente materialmente, sino a través de los sueños y la quinta dimensión. ¿Lo sentís? Escorpio, podéis hacerlo. Tenéis poderes telepáticos, tenéis sueños premonitorios. No estoy hablando simplemente de recibir sincronías o ver plumas, no, sino que mentalmente estáis conectados con esta persona, incluso con otras, y sabéis cosas que van a acontecer en el futuro. Lucha. No estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Luna de miel. Alguien que, aunque se está controlando, tiene mucha pasión dentro de sí mismo. Ardor, deseo, excitación por vosotras y vosotros. Y que está dispuesto a correr como un caballero de espadas. Que va rápido, o sea, ahogando a su caballo. Celos. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros. Os ve como una reina. Mirad lo que siente. Alguien que se os observa o como vea fotos de otra persona, o que sea un amigo, o que salís de fiesta, o que os lo estáis pasando bien, se siente vulnerable. Su ego se daña, porque esto es un 5 de bastos, Leo también. Y eso le hace sentir inseguro. Os ve tan guapa, tan atractiva, que dice, podría estar con otro hombre u otra mujer y entonces me quedaré sin ella. Va a correr, os lo digo. Con el caballero de espadas no pasa mucho tiempo. Lo hace rápidamente. Y aquí tenía Géminis y Leo. Y ahora voy a sacaros una carta del tarot a modo de consejo o lo que me quiera decir para vosotros los Escorpio. ¿Qué consejo me dais para el amor? Para Escorpio. Escorpio.
¿Qué sucederá esta semana de marzo y en la primavera? ¿Qué sucederá en esta semana de marzo y en la primavera para Escorpio? Vamos allá. Luego me diréis en los comentarios quiénes sois estos signos, si los tenéis también como ascendente o signo lunar. Y ahora sí, voy a sacar una carta. Ya sabéis que elijo con mi intuición. Quiero saber qué hay para Escorpio en el amor. Quiero saber qué hay. Y voy a elegir esta. Vamos a ver qué hay en la base de la baraja. Ahora sí, estoy muy feliz. ¿Qué tengo aquí? Si tengo una tarta de cumpleaños, una fiesta, una celebración, 6 de bastos. Alguien que va a venir con un triunfo. Mirad, está aquí el soñador. En esta baraja, soñador de pentáculos, que es un paje de pentáculos. Veis aquí que está con un libro y está aprendiendo. Muy parecida a la carta del ermitaño. Está obteniendo conocimiento y está pensando en cómo materializar su deseo. Deseo como un cumpleaños feliz, con velas que se pueden soplar y pedir un deseo. Quiero que lo hagáis ahora, que encendáis una vela, pero que no sopléis, solo se puede hacer en los cumpleaños. Y que pidáis a la luna algo que queráis mucho, porque va a suceder. Yo lo hago. Mirad lo que hay aquí. Muchas piedras, hay flores, celebración por todo lo alto. Cuando tengo el 6 de bastos aquí, que es Leo, un signo también que me está en el tarot, ya sabéis que tiene la energía sexual, es tal cual. Esta persona va a regresar con un triunfo. Lo está pensando. No va a venir con cualquier proposición o sabiendo que le vais a decir que no. Si estáis aquí es porque queréis estar con esa persona. Lo va a hacer por todo lo alto. Luna de miel, la fuerza. 6 velas para vosotros. Mirad, es que aquí parece que hay hasta fresas, como si fuera a ver una reunión o fuerais a algún restaurante o estéis incluso en vuestra casa, pero con tartas, con algo dulce. Qué bonito. Y signos de tierra también con el paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Y ahora vamos a ver qué carta tengo aquí. 8 de espadas. Aquí son bells, son espadas. ¿Cómo está esta persona? Os lo he dicho, tenía la carta de... Es que tengo 2 cartas de la luna. Luna llena y confusión. Alguien que se siente atrapado, muy bloqueado. Esto es lo que le sucede. Os he dicho antes que incluso podría estar no durmiendo bien. Quiero que me digáis si puede tener alguna adicción. No será para todos, pero esta carta me habla de alguien que tiene los ojos tapados. Casi todo su cuerpo está atado por cuerdas y no puede salir de ahí. Cree que no puede, pero también hay otro río, como en la carta del 5 de copas y un castillo. Hay agua que debe de cruzar para empezar otra vez. A todo su alrededor. Puede salir. Si le ha pasado algo, incluso con otras relaciones, se ha sentido muy mal, es momento de que le ayudéis. Porque en toda esta tirada siento que es alguien que necesita ser perdonado y un acto de gran generosidad por vuestra parte. 8 de espadas, Géminis otra vez, un signo que se ha ido repitiendo mucho. Y bien, ahora voy a sacar esta baraja que, como veis, la estoy estrenando también con los horóscopos y que tiene 89 cartas y que me van a dar información, algo más sobre vuestra persona. Y voy a sacar una carta, a ver qué me dice para vosotros, Escorpio. Tirada intensísima, con regreso, donde va a haber intimidad. Ya me lo diréis. Y bien, ahora voy a sacaros una carta de aquí. Para Escorpio, Escorpio en el amor, en este marzo y primavera. ¿Qué hay? Y voy a quedarme con esta carta. Y vamos a ver qué tengo en la base de la baraja. Puede ser que haya que cambiar alguna cosa.
¿Qué cambios hay que hacer? Noticias. El árbol de la vida, bases sólidas, el ADN, estabilidad. Aquí va a haber un anclaje, algo seguro con una persona que ya ha estado en vuestra vida y si no ha aparecido, lo será. Alguien que estará durante muchísimo tiempo. Un flechazo fue esta relación. Plumas, estáis viendo señales, tenéis sueño, ritual. Hay Escorpio lo que hay en vosotros. Es un sí, todo lo que estáis pensando. Tú me faltas, te echo de menos. Como mi familia, mirad qué cartas tenéis. Qué maravilla. Vais a recibir mensajes por mail, teléfono, redes sociales, WhatsApp. Aquí tenéis el móvil. Esta persona se va a comunicar. Tenía ya el caballero de espadas y es rápido. Es rápido. Cura. ¿De qué ha hablado toda la tirada? De que es alguien que necesita sanar, de que está encontrándose a sí mismo, de que puede tener heridas, tenía un 8 de espadas antes, la luna. Pero va a haber cura y solución. Y lo sois también vosotras. Como esta inyección, veis que aquí está goteando corazoncitos, que están sanados. Sois el remedio para esta persona. Pues una tirada maravillosa. Yo me quedo con estas cartas que son muy bonitas. Mira, noticias de esta persona. Me encanta cuando tengo esta carta aquí, porque ya es un mensaje de amor. Va a ser algo inesperado, una llamada o un mensaje que digáis, yo no creía que esta persona me iba a escribir o llamar. Lo va a hacer, ¿de acuerdo? Pues quiero que me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificadas. ¿Qué signos sois, además de Escorpio? ¿Qué tenéis en vuestra carta astrológica? Y os doy las gracias por estar aquí, Escorpio. Los sueños se cumplen. Estoy aquí para deciros que esto sucede. ¿De acuerdo? Pues un beso muy fuerte, muchísimos abrazos, os quiero mucho y gracias de corazón por estar aquí. Os deseo lo mejor y vuestra unión con esta persona que tanto amáis, porque os lo merecéis. Muchas gracias y hasta la próxima lectura.